Que le tengo un gran respeto, hay que los principios de interpretación de la Constitución no son iguales que los que se utilizan para interpretar las leyes. El 136 regula otro momento, habla que el Congreso destituye a los ministros, destituye es diferente a no dar confianza o a censurar. Y destituye, ¿por qué? Porque la Constitución, cuando se cierra el Congreso, le da un plazo al presidente para que convoque elecciones. No las convoca, el Congreso se autoconvoca y el 136 dice destituye. La destitución es una sanción, por eso dice que no pueden esos ministros que estuvieron al lado del presidente, que cerraron el Congreso y no convocaron elecciones, obviamente pesa sobre ellos ya no una sanción política, sino inclusive administrativa, de otra índole. Por eso que no puede confundir, colega, destitución con confianza o con censura. Son cosas absolutamente diferentes. Las primeras son políticas. Gracias. Usted puede culminar con esta, Ceballos. Más allá del sarcasmo político, mire lo interesante que es discutir estos temas. Y la pregunta es, ¿por qué renunciamos al debate político, presidente? Es que el escenario es la Comisión de Constitución, presidente. Así que con un debate de menos de media hora, creo que no llevamos más de tiempo, seguramente se intenta pasar a votación. Y no es lo prudente, presidente. Un tema de tal envergadura, con impacto político y social para el país, no puede pasar con el facilismo de ir directamente al Pleno del Congreso de la República y que las demás bancadas le hagan el juego a esta impronta, presidente. Eso no es posible. Primero, presidente. Lo segundo, si el constituyente hubiera querido precisar la cuestión de confianza o el voto de censura, hubiese hecho uso de una articulación expresiva, como lo dice el 136. Ninguno de los miembros de este pueden ser nombrados. Hubiera dicho perfectamente que en la crisis total del gabinete, ninguno de los ministros pudieran ser nombrados. Y obviamente yo no estoy imponiendo mi interpretación, es personal y respeto la suya. Pero también entiéndase, aquí hay una respuesta histórica de este mismo Parlamento. ¿Cuántos consejos de ministros? Minuto adicional para que termino. Termine. El propio proyecto lo dice, 9 consejos de ministros. Y yo pregunto a este Parlamento histórico, de esos 9 consejos de ministros censurados o marchados a casa, ¿cuántos de ellos se quedaron para continuar en su rol de ministros? Ahí está la respuesta. Y lo último, presidente, el contenido de esta propuesta es sumamente peligrosa. Yo no soy de caer en el facilismo de usar adjetivos, pero digo peligrosa, presidente, porque aquí estamos acuñando un parafraseado que en buen castellano es blindaje político. Ya este Parlamento censuró a un primer Consejo de Ministros, ¿correcto? Le negó la confianza. Es una primera oportunidad. Pero muchos de los integrantes de ese Consejo de Ministros han sido ratificados en algunos ministerios. ¿Y qué dice el texto? No se considera para tales efectos la renuncia unilateral del presidente del Consejo de Ministros ni el caso que el presidente opte por designar a un ministro renunciante. O sea, aquella negativa de este Parlamento hacia ese Consejo de Ministros no vale. O sea, 0 balas. Para que en alguna disyuntiva, ojalá que no llegue, el presidente Minuto adicional. Si acudir a una disolución, presidente, tendría que censurar a 2 consejos de ministros. Es discutible también la retroactividad o no. Presidente, mi posición es muy clara. Primero, esto debe volver a comisiones, presidente. Y lo segundo, no caigamos en el facilismo de meramente una interpretación reglamentaria. Esta es una interpretación constitucional, presidente. Y esto pasa por una reforma constitucional. Evitemos mayores contrastes políticos. Actuemos con madurez y ponderación. Y el país exige a este Parlamento justamente eso. Madurez política. Gracias, presidente. Gracias. Congresista Arana. Buenas tardes, presidente. Me pide una interrupción, congresista Mulder. Interrupción, congresista Mulder. Presidente, el congresista Ceballos entiendo que es renunciante de la bancada del señor Pedro Pablo Kuczynski y recurre a falacias contradictorias propias de su renuncia, porque ahora se ha portado como un oficialista. En otro proyecto de ley polémico que yo he presentado, presidente, la queja del gobierno era que por qué no se discutía en el Pleno.
el proyecto de ley de la prensa. ¿Por qué no se discute en el Pleno? El Pleno es el lugar de donde debe hacer, no debe hacerse en la comisión. Y ahora que estamos discutiendo un proyecto en el Pleno, que se discute en comisión. Entonces, presidente, eso lo único que demuestra es orfandad argumental. Si quiere un argumento en el que puedan ellos hablar sobre temas de equilibrios políticos. No, aquí lo que está escondido, y lo ha dicho el congresista Dander, es una estrategia escondida para evitar que se discuta en este Congreso, presidente, la moción de vacancia. No sabíamos. O sea, ahora resulta que uno de los objetivos era disolver el Congreso antes de que se discuta la cuestión de vacancia. O sea, generar impunidad, presidente, eso es lo que nos han dicho los congresistas oficialistas, que lo que querían era disolver el Congreso antes de que se viera la vacancia. Bueno, entonces, si ese es el criterio y los dados ya están jugados, presidente, en buena hora que estemos discutiendo esto. Congresista Arana. Congresista Ceballos. Presidente, la única carencia argumentativa es la que encontramos en el proyecto de ley. Un proyecto de ley con impacto constitucional y reglamentario, escasamente 2 hojas. De repente diríamos, no, que acá no hay cantidad, hay calidad. No, presidente. Esto tiene que ser sólidamente argumentado. E insisto, esto amerita un mayor debate político y tiene que pasar por la Comisión de Constitución. Y lo último, presidente, yo he aclarado al iniciar mi participación, yo no defiendo gestiones, presidente, defiendo institucionalidad, defiendo Constitución, presidente. Y mi argumentación y posición no es de acomodo político, es de una consecuencia política, presidente. Gracias. Congresista Arana, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Recuerdo que cuando se decidió interpelar al ministro Saavedra en el caso del Frente Amplio, por el fracaso de la reforma educativa que no se traducía, por ejemplo, en mejora sustantiva de la educación pública, maestros mal pagados, el tema del abandono de la educación en provincias. Y nosotros señalábamos en ese momento que si el presidente quería hacer cuestión de confianza, que la hiciera, ¿no? Y que lo que se debatiera en el fondo es el derecho a la educación y la defensa de la educación pública y gratuita y la dignidad de los maestros y el derecho de nuestros jóvenes y niños a tener educación de calidad. Pero allí la bancada oficialista y la mayoría en realidad en el Congreso consideró que la posición del Frente Amplio era extrema. Y cuando se presentó la moción de vacancia en diciembre, señalábamos que si se abría paso a una crisis política en la que de frente a la ciudadanía se consideraba que ni el Congreso ni el Ejecutivo estábamos siendo suficientemente responsables frente a las grandes tareas que tiene el país para afrontar los problemas frente a la corrupción, y dijimos, si el presidente quiere presentar en ese contexto político una situación de confianza, se podría haber hecho, y que los congresistas del Frente Amplio no teníamos ningún temor de volvernos a someter a un proceso de elecciones anticipadas, si ese era el caso. Pero ahora conocemos y tenemos las pruebas de que el presidente Kuczynski está gravemente comprometido en conflicto de intereses y en los temas de la onda expansiva de la corrupción de Odebrecht. Y lo que hemos visto ahora en la argumentación que nos presentan los congresistas de la bancada oficialista es que nos vienen a decir que el Pleno y que el Congreso no tiene la facultad de hacer interpretación y desarrollo constitucional y que esto merecería mucho más debate. Y por supuesto, nosotros somos la bancada que constantemente está recordando cuando vemos leyes planteadas por lobbies, como ha ocurrido en varias leyes que hemos cuestionado, que debería haber un mayor desarrollo, que debería irse a comisiones o que no estén puenteando comisiones como lo hacen con la Comisión de Trabajo, que la puentean, primero se boicotea la asistencia a la Comisión de Trabajo y luego se exonera a la Comisión de Trabajo para aprobar leyes que favorezcan intereses privados y violen los derechos de los trabajadores. Allí no escuchamos a ningún congresista de la bancada oficialista decir que defienden los fueros, que defienden la Constitución, que son institucionalistas. Y de pronto ahora se vuelven institucionalistas para defender a un presidente corrupto, porque saben que uno de los mecanismos, uno de los elementos con los que están jugando, aparte de las mentiras mediáticas que han comenzado a decir que aquí luchar contra la corrupción y cuestionar a un presidente corrupto es una cuestión de comunistas, cuando en realidad responde a la indignación de la mayor parte de la ciudadanía que sabe que el presidente ha mentido al país.
le ha mentido a sus electores, le ha mentido al Parlamento y se ha burlado del país entero. Y allí sí se vuelven constitucionalistas, allí sí piden que hay que tener mesura, allí sí piden que se regrese a comisiones. Y entonces, presidente, es inaceptable que la bancada de oficialista esté queriendo introducir en este momento el tema del argumento ético, político, procedimental y de fortalecimiento de la democracia, cuando saben que están haciendo, aparte de recurrir a medios para ir a difamar, mentir y calumniar, señalando que aquí hay una conspiración, cuando la única conspiración de la que debió ser consciente el presidente es cuando hizo sus negocios sucios con Odebrecht, puso en tela de juicio la majestad de la institución presidencial. Puso la crisis que ahora tenemos en el país y que quieren ocultar y que quieren detener. Y entonces ahora nos vienen a decir, ¿no?, que nos inhibamos de la posibilidad de hacer interpretación y desarrollo constitucional y que además en el contexto en el que se está dando nos vienen a decir que hay que respetar procedimientos, las instituciones y la democracia, cuando sabemos que están promoviendo el transfugismo, cuando sabemos que están queriendo usar fondos públicos para distorsionar la verdad, cuando sabemos además que están buscando ganar tiempo en favor de ¿qué? ¿De la Constitución, de la democracia? No, de la corrupción enquistada en el Ejecutivo. Y en ese sentido, presidente, si tenemos que asumir una responsabilidad para poner los candados que hagan falta para un uso arbitrario de la posibilidad de la majestad presidencial, nosotros sabemos que nuestro régimen es presidencialista. No nos gustaría, desde el Frente Amplio, por eso estamos hablando del debate de un nuevo esquema constitucional y de un nuevo contrato social y de una nueva constitución que incluso permita mirar cómo manejamos mejor el equilibrio de poderes y garantizamos una mayor participación de la ciudadanía y mecanismos de control y fiscalización de la ciudadanía sobre el poder. Y sobre eso no tenemos temor, presidente. A pesar de que nos digan lo que nos quieran decir aquí en el Parlamento y fuera en la concentración de medios. Pero en este caso, presidente, si lo que se quiere hacer, como lo han hecho, y se ha señalado de aquí que el Frente Amplio ha firmado la exoneración del dictamen para que se pueda debatir, cuando lo han puesto ellos en contexto, lo que está en juego es el tema de la vacancia, la corrupción tiene muchas maneras de defenderse. Y si una de ellas es pretender atemorizar al Congreso de la República o a la ciudadanía que está harta de la corrupción enquistada y que quiere quedarse allí bajo cualquier triquiñuela, usando cualquier medio y ahora incluso elementos de retórica parlamentaria, no lo vamos a permitir, presidente. Y en ese sentido nosotros consideramos que pueden haber mayor desarrollo, mayor debate, por supuesto, pero si ellos ya lo han señalado, que en el contexto de su desesperación ¿quieren impedir que el Congreso pueda hacer interpretación y desarrollo constitucional? No, señor presidente. Creemos que es muy importante que en este momento, si hay que tomar decisiones sobre esta materia, las tomemos no en favor de blindar el intento de la corrupción de quedarse en el Poder Ejecutivo. Los temas de la vacancia ya vendrán, tienen su procedimiento, el justo proceso. Lo haremos, haremos eso, presidente, y respetaremos esos mecanismos, pero no permitamos que en este momento se quiera quitar y desconocer la facultad del Congreso para interpretar y hacer desarrollo constitucional, cuando en el fondo lo que se quiere hacer es dejar en la impunidad o viciar el mecanismo mismo de control político que este Parlamento tiene sobre temas de corrupción. Eso es inadmisible, presidente. Gracias. Gracias. Congresista Villanueva, Armando Villanueva. Gracias, señor presidente. No hay duda de que los temas que se discuten tienen que ver con equilibrio de poderes, cuestión de confianza, censura y demás. Todo esto están circunscritos alrededor de los artículos 132, 133, 134 de la Constitución. Estos artículos establecen derechos constitucionales, el del Congreso de la República de hacer efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros o de ministros por separado, principalmente a través de una censura o el Poder Ejecutivo a través de plantear una cuestión de confianza y el del Presidente de la República de disolver el Congreso. Frente a estas dos atribuciones constitucionales, primera, se hace necesario precisarlas a fin de evitar la antinomia constitucional que se está presentando al utilizarse la cuestión de confianza, como se ha hecho anteriormente, como un medio de impedir
que el Congreso puede ejercer su derecho constitucional de hacer efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros o de los ministros por separado. El posible uso indiscriminado tanto de la cuestión de confianza como de la censura debe llevarnos a reflexionar acerca de la necesidad de reformar estos artículos de la Constitución con el objetivo de brindar una mayor estabilidad política al país. Decía el argumento principal para la presentación de una reforma constitucional que la bancada que represento, con el aval de la misma, presentó con el proyecto de ley de reforma constitucional 1924 todavía el año pasado. Fuimos invitados a la respectiva Comisión de Constitución para exponer el tema. Se inició el debate. Esperábamos de que el debate pudiera dar lugar a un dictamen aprobado por la propia Comisión de Constitución. Habíamos propuesto, entre otros, de que, por ejemplo, a fin de evitar el uso abusivo de la cuestión de confianza, es que proponíamos que solo pueda ser presentada la cuestión de confianza cuando esta esté referida a la política general de gobierno y a las principales medidas que requiera su gestión. De esa manera, se podría evitar que dicha cuestión de confianza pueda ser presentada para impedir el legítimo derecho constitucional que tiene el Congreso de hacer efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros o de los ministros por separado. Adicionalmente, en los artículos 132 y 133 proponíamos que pueden ser nombrados nuevamente ministros en cualquier cartera durante el resto del periodo presidencial. Y en el caso de que el Congreso de Ministros haya sido censurado, no se haya otorgado la confianza, proponíamos que ninguno de los ministros que conformaron el gabinete pueda ser nombrado nuevamente ministro en cualquier cartera durante el resto del periodo presidencial. Esto en coincidencia de interpretación con lo que acaba de proponerse, la cuestión en cuanto a la crisis total de los ministerios. Y complementariamente, en el artículo 134 proponíamos y proponemos que la censura correspondiente o la posibilidad de que el presidente de la República use su facultad para disolver el Congreso, esta se dé cuando el Congreso le ha negado la confianza a 3 consejos de ministros. Esta propuesta, obviamente, en forma conjunta para la reforma constitucional de estos 3 articulados constitucionales, buscan en su conjunto una reforma constitucional que garantice no solamente el equilibrio de poderes, sino la estabilidad política a la que estamos aludiendo reiteradamente en estas circunstancias y en este debate. Por esta razón, señor presidente, señores miembros del Pleno, me permito solicitar la cuestión previa, a fin de que el debate debido en la comisión correspondiente y dado que hay propuestas correspondientes para las reformas constitucionales que tienen una interpretación mucho más integral y que efectivamente busca el equilibrio de poderes y el ejercicio de cada una de las instituciones que allí se anuncian pueda darse debidamente y que un debate en el Pleno de este Congreso pueda efectivamente garantizar una reforma que tenga estabilidad no solamente en el momento, sino en el tiempo a futuro. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Villanueva. Congresista Donaire. Patricia. Audio a la congresista Patricia Donaire, por favor. Presidente, estamos asistiendo a un debate para mí inaudito, porque estoy viendo a mis amigos que se hacen llamar demócratas y me sorprende que estemos tratando de aprobar una reforma constitucional bajo el disfraz de una modificación reglamentaria. La fundamentación de la propuesta de esta modificación carece de todo sentido. Se habla, y al pueblo no le pueden hablar así, de un régimen semipresidencial. Sin embargo, no se fundamenta qué es un régimen semipresidencial. Y el doctor Carlos Torres y Torres Lara, presidente de la Comisión de Constitución, al sustentar el proyecto de esta Constitución que nos rige, decía que nuestro sistema no es ni presidencialista ni parlamentarista,
Es un sistema mixto. No es lo mismo que es un sistema semipresidencial. Le voy a pedir que me permita hablar porque la quiero instruir. En segundo lugar, sobre la oportunidad de la presentación de la propuesta, en un momento de convulsión en el país. Eso puede llevar a pensar, estamos queriendo atrincherarnos en nuestros puestos porque nos da miedo de perder el sueldo que ganan. ¿Eso tienen miedo, señores? Nadie ha pensado en disolver el Congreso. Y no podemos calificar de urgente a una modificación que no lo es. ¿Cuántos de ustedes han reclamado que en el Día de la Mujer se debatan leyes pro mujer? Y ahora son comparsa para aprobar leyes que no modifican nada a favor de la mujer y que leyes que no tienen el carácter de urgente. Silencio. En tercer lugar, silencio. Señor, está insultando y le voy a pedir que así como ella lanza agravios, también la sometan a comisión de ética por estar utilizando calificativos de corrupta y de tránsfuga. Por favor, dejen que la congresista exprese sus opiniones. Congresista Donaire, continúe, por favor. Opinión yo, pero no a costa de insultos. Yo no estoy insultando. Señor presidente, lo que yo le quiero explicar a la población es que lo que se está aprobando aquí, o se pretende aprobar, es para evitar que el presidente de la República use la posibilidad, el derecho que tiene de disolver al Congreso, a quienes ustedes, señores del pueblo, nos denominan también corruptos. Está impidiendo la posibilidad de que el presidente nos disuelva cuando censuramos a 2 gabinetes consecutivos, con el pretexto de que los gabinetes tienen que ser completamente nuevos. Les recordaría a mis amigos del APRA que el señor José Antonio García Belaúnde se mantuvo como ministro del 2006 al 2011, a pesar de que se habían censurado otros gabinetes. Entonces, yo creo que no se puede aplicar la ley en función de la circunstancia ni del interés personal. No estamos pensando en el pueblo, señor. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora la congresista Úrsula Letona. Congresista Letona, presidente de la Comisión de Constitución. Congresista Úrsula Letona. Presidente, me pide una intervención el congresista Mauricio Mulder. Congresista Mulder, tiene la intervención. Solamente porque se han referido al APRA en la última intervención. Lo que ocurrió en los años 60 estaba bajo el imperio de la Constitución del 33. Después de esa Constitución hubo otra más, la del 79, y ahora estamos en una sucesiva. O sea, retrotraer las cosas a constituciones distintas es mostrar falta de capacidad argumental nuevamente. Pero ¿sabe qué es lo que le hace daño, presidente, a un Congreso como este? Venir a este Congreso y ser elegido a este Congreso con los votos de un partido, pasarse al partido del frente y argumentar en contra de los votos y los votantes que lo trajeron acá, lo que se llama transfugismo. Eso es lo que le hace daño a Congresos como el nuestro, presidente. Congresista, por favor. Congresista Letona. Gracias, presidente. He recibido durante el debate, presidente, una serie de aportes de mis colegas, por lo que estoy presentando un texto sustitutorio de la resolución legislativa que modifique el artículo 86, que voy a proceder a dar lectura. Le pediría al relator, en todo caso. ¿Me puedes alcanzar para que lo lea? Señor relator, por favor, para que dé lectura al texto sustitutorio. Texto sustitutorio presentado por la congresista Letona Pereira, presidenta de la Comisión de Constitución, a las 6:55 de la tarde. Resolución legislativa del Congreso que modifica el artículo 86 del Reglamento del Congreso de la República, artículo único, modificación del literal E del artículo 86 del Reglamento del Congreso de la República. Modifícase el literal E del artículo 86 del Reglamento del Congreso de la República con el siguiente texto.
moción de censura y cuestión de confianza, artículo 86. El Congreso hará efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros o de los ministros por separado mediante la moción de censura o el rechazo de la cuestión de confianza de acuerdo con las siguientes reglas. Inciso E. Si la cuestión de confianza es presentada por el presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo en su conjunto y ésta le fuera rehusada, se producirá la crisis total del gabinete ministerial, aplicándose la regla prevista en el literal B precedente. La cuestión de confianza de todo el gabinete se rige según lo establecido en el primer párrafo del artículo 126 de la Constitución. No procede la interposición de una cuestión de confianza cuando esté destinada a promover, interrumpir o impedir la aprobación de una norma o un procedimiento legislativo o de control político. La facultad presidencial de disolución del Congreso de la República, establecida en el artículo 134 de la Constitución, procede únicamente cuando se han producido dos crisis totales de gabinete. No se considera que hay crisis total del gabinete cuando el presidente del Consejo de Ministros renuncia unilateralmente, ni cuando el presidente de la República opte por designar a uno o más ministros renunciantes nuevamente en el gabinete. Congresista Letona, la segunda interrupción y última, congresista Velázquez. No lo hago, pero sí, no lo hago que se acumule. No lo hago que se acumule. No, pero es reglamentario. Congresista Velázquez. Es lo mismo que está en la que se acumule. Es reglamentario. Que se acumule. Y Armando, ¿qué? Presidenta, presidente, solamente le pido a la presidenta del Congreso, el congresista Villanueva ha presentado un proyecto en ese sentido y ojalá que la presidenta lo pueda tener como acumulado el proyecto 019-2017 CR. Perfecto, congresista Velázquez. El pedido para que se acumule con el proyecto de ley que ha hecho mención al congresista Velázquez. Totalmente de acuerdo, presidente. Es más, vamos a disponer la acumulación. Perfecto. Por lo que, habiendo presentado el texto sustitutorio, le pido que procedamos a la votación. Perfecto. Ok, muchas gracias. Los señores congresistas se servirán registrar su asistencia para proceder a votar primero las cuestiones previas presentadas por los señores congresistas que resumen que regresa a la Comisión de Constitución. Registrar su asistencia, por favor, señores parlamentarios. La cuestión previa, sí. Se registra asistencia entonces a esta hora, casi ya las 7 de la noche, para consultarle a la representación nacional esta cuestión previa que solicita que esta resolución legislativa que propone modificar el inciso E del artículo 86 del reglamento del Congreso referente a la moción de censura y cuestión de confianza de los gabinetes ministeriales regrese a la Comisión de Constitución. Vemos a los congresistas, algunos de ellos todavía conservan en sus curules las camisetas de la campaña de la violencia, de la erradicación de la violencia sexual contra la mujer, registran, como les repetimos, su asistencia. Luego, como es lógico, se procederá a la votación de esta cuestión previa. No se trata de la votación Registrar su asistencia, señores congresistas. Artículo en sí. Villanueva, Rosas, Salaverry, Salgado, Petrosi,